Vamos a llevar un conversatorio acerca del tema que es la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. ¿No? Antes que nada, quiero agradecerles por su presencia, les voy a rogar que me presten un poquito de su atención y en lo posible pues trataremos de llevar un conversatorio sobre este tema, ¿no? Como objetivo de la clase para el día de hoy es discernir la igualdad como un principio generador de opciones y oportunidades, ¿ya? Cuando hablamos de igualdad hablamos de los derechos. Hablamos de los derechos, ¿ya? Como un principio generador de opciones y oportunidades para poder lograr una vida plena, una vida de calidad de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, esa es la temática del día de hoy, ¿ya? La igualdad natural es un principio que establece que todas las personas en nuestro estado natural somos iguales desde el nacimiento, por la sola condición de ser seres humanos. Además, por esta condición compartimos una característica, que es la dignidad, ¿ya? Entonces, está establecido que por el simple hecho de ser seres humanos, gozamos de derechos naturales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la salud, ¿ya? Por el simple hecho de ser seres humanos, gozamos de estos derechos naturales, ¿ya? Y de esto podemos hablar, que se puede desprender en todo caso, ¿no? Que hay una correlación de la dignidad, es decir, aquel que vive en estos estados o vive en estos derechos, alcanza una vida plena, digna, ¿no? Una vida estable, una vida, o se vive en todo caso, ¿no? Eh, en un espacio agradable. Pero por otro lado es evidente que existen desigualdades infranqueables, ¿no? Estas desigualdades vienen dadas por los rasgos físicos, por la edad, por el coeficiente intelectual, por las condiciones de la salud, por el origen cultural. Estas son características que nos convierten en seres únicos y irrepetibles, pero que generan una desigualdad entre los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hablamos de una característica como es la edad. Esta es una característica y es una condición que ha generado desigualdad a lo largo de la historia. En la actualidad no es la excepción, todavía se siguen presentando signos de desigualdad por la edad. En países de Medio Oriente o de Asia, ¿no? O existen en todo caso, ¿no? Desigualdades claramente pronunciadas y evidentes, donde por ejemplo los niños son sometidos a trabajos esclavizantes. En Bangladesh, por ejemplo, existen fábricas que se dedican a la producción de ropa, de pantalones, ¿no? A las fábricas textiles. La mano de obra es utilizada mayormente de los niños. El 80% de la población que trabaja dentro de estas empresas son niños, ¿ya? Las grandes industrias, las grandes empresas que ofertan ropa en el mundo, que vienen de países ya desarrollados, obtienen todos estos productos de estos países, ¿no? Muchas veces incluso utilizamos ropas que desconocemos su procedencia, pero que su mano de obra es, en todo caso, la utilización de niños. ¿Por qué utilizan niños? Porque existen países en el cual no existen reglas ni leyes o no está penalizado el uso de la mano de obra de los niños. No existe o no se promueve un estado de igualdad. No se velan por los derechos de este grupo social, un grupo muy vulnerable. No existe una vulnerabilidad de los derechos para este grupo. Hasta el 2008 en el Ecuador, los adolescentes, que es un grupo bien amplio, ¿no? En todo caso, no contaba o no se lo contaba como un grupo social prioritario de atención. ¿Ya? El Estado no generaba políticas públicas que atiendan a este grupo social, ¿ya? Porque probablemente se lo consideraba un grupo que no influenciaba dentro de la construcción social y política de nuestro Estado, ¿no? A partir de 2008 en adelante ya se le asigna al adolescente, por ejemplo, la posibilidad de poder votar, el voto facultativo. Los gobernantes se dan cuenta que este grupo social tiene una influencia ya dentro de la participación política, pueden elegir un gobernante. Entonces se generan políticas públicas para velar y cuidar en todo caso este grupo social. Una de las políticas públicas, por ejemplo, para priorizar un estado de igualdad es la educación gratuita.
¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de coeficiente intelectual, alguna vez escuché y observé a algún docente excluir a un grupo social, considerar a aquellos que sabían y atender a aquellos que sabían, considerados inteligentes o más hábiles, y aquellos que de pronto tenían desconocimiento, considerarlo como pocos inteligentes. ¿Ya? Esta acción generaba una discriminación, la atención o su atención hacia un grupo que tenía las facilidades para entender, comprender y aprender, hacia otro grupo que tenía dificultades para aprender. Porque no todos somos iguales, somos diferentes, y es lo que nos hace ser seres únicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la condición de salud, que es otra característica que genera una desigualdad. En alguna ocasión, en una reunión, cuando nos tocó ya presentarnos, una persona se presentó como portadora de VIH-Sida. Ya todos, cuando él se presentó, todos se pusieron un poco preocupados porque habíamos ya tomado agua del mismo vaso, ¿ya? Entonces, la misma sociedad va generando discriminación. Esta persona no nos iba a contagiar por haber tomado el mismo vaso de agua. Uno se contagia por llevar una responsabilidad en su sexualidad, ¿no? Al no cuidarse o no tomar las medidas de prevención. Pero no se va a contagiar por beber un vaso de agua de una persona que tenga VIH-Sida. Pero ya el solo hecho de tener esta enfermedad genera que la sociedad la vaya aislando, la vaya discriminando, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido con las mujeres o ha ocurrido con los niños. Han existido grupos sociales que han sido discriminados o aislados. Entonces ha habido una lucha constante, ¿no? Eh, pero que evidentemente existen algunas desigualdades producto por estas condiciones físicas, intelectuales, de salud, cultural, ¿no? En el Ecuador ha existido una degradación de su población, ha existido pues cierta división entre la sierra y la costa por mucho tiempo. Esto tiene que ver con el origen de su cultura, ¿no? Lo de la costa, ¿cómo le llaman a la sierra? Se suelen llamar indios. Los de la sierra le llaman mono a los de la costa, pues, ¿no? Y así. Entonces, somos seres humanos y de que somos seres humanos al momento que nacemos gozamos de derechos naturales, pero que claramente todavía existen desigualdades entre los ciudadanos, establecidos por algunas características. Entonces, de ahí la importancia de lograr una igualdad, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos naturales. Cuando entendamos esta parte, y si entendemos esta parte, es posible también lograr la justicia. Igualdad no significa que ya exista justicia. La igualdad es reconocernos como sujetos naturales de derecho. Pero para esto es muy importante reconocer esto de aquí y lograr un estado de justicia. Entonces existe igualdad y existirá justicia, ¿ya?